Ahí fue donde empezó literalmente el calvario y esta pesadilla de la peor semana literalmente que hemos vivido, ¿no? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, espero que se lo disfruten. Pensé que estaríamos haciendo este video, la verdad. Yo tampoco pensé que nunca lo fuésemos a hacer, pero bueno. Aquí estamos. Como se pueden preguntar, el título de este video está como un poco, vamos a decirlo, fuera de lo que nosotros hacemos normalmente. Nunca siempre hubiese querido estar haciendo este video, como que nunca me hubiese pasado, pero esta es la historia y queremos compartirla porque a lo mejor alguien puede aprender algo de esto, no sé. Sin más introducción y sin nada, vamos a empezar este video y vamos a empezar por decirle que tuvimos el virus, Amelia y yo dimos positivo. A día de hoy ya los dos estamos negativos, todas las personas alrededor de nosotros que también estuvieron involucradas son negativos, o gracias a Dios todo salió bien, pero hubo un momento en que parecía que no nada, La pasamos, que no iba a salir bien nada. La pasamos bien feo. Entonces, resulta, Amelia y yo dimos positivo con el virus junto a la mamá de Amelia, nosotros tres fuimos los primeros. Empezamos los síntomas al mismo tiempo. Empezamos los síntomas al mismo tiempo. Y entonces resulta que nosotros, por lo menos en el caso mío, yo me sentí ¿Tú nunca bien. te sentiste nada? No. En realidad yo nunca sintió síntomas, pero era un poquito obvio porque si yo me estaba sintiendo mal y nosotros vivimos juntos, dormimos juntos, todos juntos, era imposible. Aunque usáramos mascarilla ya era muy tarde porque yo empecé un día con fiebre, después de salir con una amiga, llegué a la casa y me empezó la fiebre y yo soy una persona que puedo estar súper enferma, súper enferma y jamás, de los jamás, voy a tener fiebre. No me da fiebre. Cuando a mí me da fiebre es como que algo en mi cuerpo está súper mal y de hecho la fiebre no es ni alta, una fiebre súper bajita. Entonces yo llamo a mi mamá y le estoy diciendo, yo tengo el virus porque tengo fiebre y a mí no me da fiebre. Y se lo digo y todo el mundo me decía, no, que tú eres muy negativa, que vas a tener el virus, es un catarro normal. Y yo, que tengo el virus y nadie me creía. Hasta que nos fuimos a hacer el examen. Y entonces, el primer examen que nos hicimos, yo di negativo y Amelia dio positivo. Y aquí pueden ver la foto que le voy a dejar de la primera vez que Amelia dio positivo. Mi cara. Yo sabía que yo tenía el virus también, a pesar de que yo nunca me sentí nada, solamente me empecé a preocupar cuando perdí el sabor y el olor. Oh, ese no fue el primer examen que nos hicimos. El primer examen me lo hice yo y me lo hice en sangre. Oh, sí, en sangre. En sangre. Y el examen de sangre simplemente te dice si tienes los anticuerpos, pero si el virus está nuevo en tu sistema es imposible que tengas los anticuerpos. Y yo pensaba, coño, en sangre, todos los exámenes de sangre siempre son más seguros. Yo dije, sí, me dio negativo ese, pero algo en mí me decía que yo tenía el virus porque no me sentía bien. Y por eso decidimos hacernos el otro y ese fue en la garganta. Entonces yo abrí la garganta súper bien y me hicieron el examen, pero él es muy miedoso. A mí todas esas pruebas siempre, todo lo que tenga que ver con ir al médico, con algo que tenga que ver con la medicina. Entonces estas cosas a mí me dan demasiado miedo, ¿no? Y entonces resulta que primero veo el carro adelante y no sé por qué pienso que se lo hacen por la nariz. Y a mí se lo están haciendo por la nariz. Y se volvió loco. Y me volví loco. Entonces llegué súper nervioso y cuando me lo hacen a mí, me quedo así como casi que ni abrió la garganta. Eso nos imaginamos que la muestra que cogieron no fue buena. Entonces resulta que los resultados llegan. Amelia da positivo, yo doy negativo y yo siento que hay algo raro. Porque, como expliqué ahorita, perdí el sabor y el olor. No, la comida no me sabía a nada. No olía a nada tampoco. Me trataba de poner un perfume aquí cerca y no olía tampoco nada. Y entonces, como que hay algo raro y no puedo estar negativo. Él se sentía bien como que anímicamente, no tenía dolores, no tenía fiebre, no tuvo nada, solamente perdió esas dos cosas, pero igual entonces, es súper raro. En ese momento empecé a alejarme ya de mis abuelos, que eran la primera fuente. Hacía días ya que no los veía, estaba muy bien. Ellos me habían invitado incluso a comer a su casa y me quise alejar de ellos porque yo sabía que estaba positivo y no quería como contagiarlos a ellos. Empecé a alejarme de todo el mundo poco a poco hasta que me hiciera el próximo examen. Y entonces resulta cuando nos hicimos el próximo examen, de sangre y le dio negativo. me hice de sangre también y me dio negativo, coño, no puede ser. Y resulta que ya voy a hacerme el que nunca me quise hacer, que es el de la nariz, porque le tenía miedo. Di positivo con el de la nariz, que es el más efectivo, el que más, ¿sabes? Que más exacto da los resultados, ¿no? Y entonces, para serles sincero, sí impresiona un poco. Ahí depende de la persona. Pero es que depende, porque nos lo hemos hecho varias veces y depende siempre de la persona que te lo haga. Pero por mucho miedo que le tengan, es importante hacérselo. Verdaderamente, es más como que la responsabilidad que uno tiene, porque como que de no enfermar a más nadie, que el miedo ese de que, oye, el palo. Pero tampoco es para tanto, es verdad que es incómodo, pero normal. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Estamos claros, dimos positivo, la mamá también está positivo. Mi mamá no tenía el resultado porque todo depende del laboratorio con el que te hagas el examen, el que te toque. El que nos tocó a nosotros nos dio los resultados súper rápido, pero el de mi mamá se estaba demorando muchísimo y ya habían pasado creo que 15 días, 11 días y a ella todavía no le habían dado los resultados. Mi mamá y yo somos asmáticas las dos,
Entonces yo tenía un poco de falta de aire y eso, pero lo normal de mi asma, que yo sé que yo puedo controlar y que con medicamentos como que lo apaciguaba. Pero mi mamá, yo la veía que estaba mal y tosiendo, y ella me decía, no, un catarro, no, asma. Y yo, mami, ve al hospital. Mi mamá es enfermera y era doctora en Cuba, donde nosotros vivíamos. Entonces los doctores son los peores pacientes y ella era la primera que no quería ir al doctor. Y entonces yo era, mami, hasta que ya un día nos pusimos fuertes y mi papá se la llevó para el hospital una mañana. Y en cuanto llegó, la dejaron ingresada. Y entonces ahí fue donde empezó literalmente el calvario y esta pesadilla de la peor semana realmente que hemos vivido. Entonces ahí es donde empieza ese día acá en el hospital ingresada. Le dicen que tiene un líquido en el pulmón, que tiene líquido en el pulmón y que tiene neumonía. Ya ahí como que, espérate, que se está complicando esto un poco, ¿no? Hay que ser realista, ¿no? Y entonces Amelia literalmente esa semana se la pasó aquí todos los días llorando, una semana entera con su mamá por FaceTime de madrugada sin poder dormir. Yo el pito del respirador lo tenía literalmente ya porque era todas las madrugadas Entonces, para los que no saben, como que cuando tú estás en el hospital, según la falta de aire que tú tengas, te miden tu saturación de oxígeno. Entonces, cuando la saturación empieza a caer según un número, que es por ejemplo por debajo ya de 90, como que se está poniendo fea la cosa, esa máquina empieza a sonar pi. Y entonces imaginen que eso era por las madrugadas. En el cuarto no hay nadie porque los enfermeros no pueden estar adentro, ellos entran si se ponen las cosas muy malas. Entonces no puede haber nadie porque en cuanto mi mamá fue al hospital le dijeron a mi papá se tiene que ir y ella se tiene que quedar sola por las precauciones que están tomando con el virus. Y era yo por FaceTime toda la madrugada con ella, y cuando ese virus ella se dormía, siempre baja un poco más, pero aparte de eso le estaba bajando demasiado la saturación de oxígeno. Y era sentir el sonido ese, el pi, y tú no poder hacer nada. Era lo peor del mundo. La pesadilla más grande del mundo. Era como que yo quería despertarla para saber que estaba bien, pero al mismo tiempo yo la llamaba y ella no me escuchaba porque estaba dormida por FaceTime. Horrible. Era como que querer estar ahí con ella para poder ayudarla y no poder porque no dejan a nadie en el hospital. Ella estuvo sola todo el tiempo en esa habitación, sin nadie poder hablar con ella, sin nadie poder como que ayudarla, a darle ánimo ahí, ¿sabes? Como quiera que sea, cuando hay una persona contigo, como que todo cambia, ¿no? Entonces pasaron ciertas cosas en el hospital que también como que hicieron que la situación fuera peor. Por ejemplo, un día que almorzó a la 1 de la tarde y literalmente hasta las 10:30 de la noche, casi 11 de la noche, y no le llevaron nada de comer. Y no fue como que el hospital no le quiso dar comida, fue por el simple hecho que los hospitales están repletos de personas, nadie cabe por tantos casos que hay de virus aquí en la Florida. Y resulta que ella estaba en una sala, que era la sala que te ponen cuando tú llegas, pero se fue complicando porque respiratoriamente cada vez estaba peor, no podía respirar, tenía puesto oxígeno las 24 horas del día a 100% porque ya no podía respirar. Y la trasladan a una sala que es cerca de lo que creo que en español es la UCI, pero no era la UCI, es como un cuidado intermedio. Y ahí cuando la trasladan hacen todo el cambio del papeleo y le iban a poner otra máscara, que con esa máscara ya ella no podía comer como comida sólida, todo tenía que ser intravenoso. Entonces en el sistema estaba puesto eso, pero sin embargo no tenían esa máscara porque no alcanzaba para todas las personas, o a ella no se la habían puesto todavía, pero en el sistema salía que sí tenía puesta la máscara. Entonces como tenía puesta la máscara no le iban a llevar comida, y resulta que desde la 1 de la tarde ella no había comido y eran las 11 de la noche y mi mamá no había comido nada. Y éramos nosotros llamando al hospital para que le llevaran comida. Cuando logramos contactar y nos colgaban el teléfono porque eran muchas llamadas. Llamó a Amelia, llamó a todas las amigas de Amelia, mucha gente. Mi hermana, todas llamando al mismo tiempo. Se tratando de comunicar con el hospital para que le llevaran comida a la suegra porque el virus te causa debilidad, más todos los medicamentos que le tenían puestos, más la falta de aire, como que ya estaba un poco nerviosa, ¿no? Porque no había comido nada en todo el día. Entonces, cuando logramos contactar con el enfermero, que todo el mundo fue súper nice, lo único que era, tenía mucho trabajo, él nos dice, no, el comedor ya está cerrado. A esa hora él tuvo que irse él mismo a prepararle un sándwich de cualquier cosa, no me acuerdo qué fue, creo que fue jamón de pavo, y mi mamá ni come eso, pero se lo tuvo que comer y era forzando a mi mamá, mami, cómetelo, y forzándola ahí para que comiera. Y entonces ella se empezó a poner ansiosa porque imagínense, es como que tú sientes que no tienes a nadie, los enfermeros están perdidos porque tienen 18,000 pacientes más, tú estás con falta de aire sola, sin compañía, es horrible, horrible. Eso fue como el segundo día, ¿no? Eso fue como el tercer día, creo. Tercer día de estar en el hospital. Ya, imagínate a Amelia, literalmente con exámenes también que tuvo que hacer en la escuela. Fue una semana horrible, llorando todos los días. Yo tampoco voy a ni dormir pensando en eso. Ahora lo cuento y cualquiera que me ve piensa como que, no fue tan grave, porque como que ella no está ni llorando ni nada, pero yo se lo decía a ver. Los días pasaban y como que
pasaban, no teníamos No ganas de nos hacer dábamos nada. cuenta cuando volvía a amanecer. Era como que un ciclo que no se acababa. Yo era respirar y ya estaba llorando. Porque hay una cosa, hay mucha gente que, tú sabes, como que piensan que este virus es una mentira o tú sabes, o que se lo toman toda a la ligera, pero hasta que te toca a ti, hasta que te toca a alguien tan cercano, es que uno se da cuenta de la realidad de este virus. Porque no eres tú el que le pueda pasar algo, porque yo lo pasé súper bien, a mí lo pasó súper bien, es que le pasa a la mamá de ella, es que Exacto. lo cojan mis abuelos, lo coja una persona mayor que sí puedan verse afectados con el virus. Y ahí es donde está el problema de Y este uno virus. piensa, oh, el porcentaje de muertes está en, no sé, esto es como una suposición, en un 3%, eso no es nada, no, eso no es nada hasta el día que tu mamá, tu papá es parte de ese 3%. Ahí es cuando tú dices, coño, de verdad el virus existe, coño, debería ser más consciente y tener más cuidado con las cosas que hago, cómo me comporto. Hasta ese día es que uno se da cuenta, oh, Bueno, es verdad. seguimos entonces. Ya pasamos ese día de la comida, ese día fue horrible. Después pasamos al día De que pronto dicen- ya como que existe una pequeña mejoría y nosotros como que, oh, menos mal, la inflamación, porque tenía los pulmones inflamados también por la neumonía y todo, la inflamación baja un poco y como que vemos la luz al final del túnel, pero un poquito, y no sabemos qué pasó, que yo estoy con ella en FaceTime toda la madrugada, y entonces yo tenía mi clase empezaba a las 10 de la mañana, y como a las 8 le digo a mi hermana, me voy a dormir 2 horas para poder estar despierta para la clase. En cuanto me despierte para la clase te llamo por FaceTime y como para saber, yo me dormí y en esas 2 horas fue como que el mundo se viró al revés. Cuando de pronto mi hermana me escribe y yo siento un mensaje porque era que no me dormía. Mínimo cosas del teléfono ya me despertaba. Fue horrible. Cuando veo el mensaje dice, van a entubar a mi mamá. A mí el mundo se me vino abajo, me dieron temblores. Yo desde el viernes que entró al hospital sentía una presión en el pecho que no podía respirar. La falta de aire que tenía la tenía yo. Yo de hecho había pasado el virus todos esos días súper bien y desde ese día que entró al hospital me empezaron a mí como que los síntomas se me agudizaron porque me parece que de llorar tanto el sistema inmunológico mío bajó. Yo soy asmática, llorar no ayuda con el asma y esas cosas fue todo peor y peor y peor y una bola gigante que parecía que nunca iba a parar de crecer. Entonces le dicen que la van a entubar y el problema de entubar no es solo eso, sino sacarla después cuando se recupere. No todo el mundo logra salir de una intubación y era un riesgo grandísimo. Entonces cuando nosotros pensamos que ya todo como que estaba mejorando un poco, como que ya pronto iba a salir, de pronto salen con esto que van a entubarla y sabes como que si la van a entubar es porque está peor, no hay mejoría, ¿no? Y entonces es como que imagínense Se nos vino el mundo abajo. siéndole la mamá de ustedes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo la sentirían? yo me vuelvo toda loca, mi hermana también, empezamos a llamar por FaceTime y en eso entra la doctora al cuarto. Y yo no sé, yo creo que la doctora nos vio tan desesperada, que yo nunca lloré delante de mi mamá porque, coño, no voy a ayudarla llorando, ¿entiendes? La voy a poner más nerviosa. Pero ya ahí fue como que ya a mí se me vino todo abajo. Y yo me puse a llorar y la doctora nos vio a mí y a mi hermana llorando y nos preguntó el nombre y nos dijo, no se preocupen, todavía no estamos en ese punto, podemos intentar una última cosa y es ponerle un poco de morfina a su mamá, que cuando a ti te dicen morfina, tú te quedas así como que, wow, eso es súper Es un fuerte. tranquilizante súper Súper fuerte. Y yo dije, ya mi mamá se va a dormir y como que, sabrá Dios si yo vuelvo a hablar con ella, no sé, te pasan 20.000 cosas por la cabeza. Y la doctora me dice, todavía no estamos ahí, le pondremos morfina para calmarla y si en las próximas, no sé, 3 horas no logramos estabilizar su respiración, sí vamos a tener que entubar. Miren, yo no les puedo explicar las 3 horas más largas de mi vida, pero gracias a Dios lo que le pusieron de morfina fue mínimo. Ella como que estaba drogada, así, Dormida, dormida, pero también estaba media pero despierta. hablaba. Yo como durante todo ese proceso yo me quedé en FaceTime aunque ella se fuera a dormir para escuchar todo lo que decían los doctores cuando entraban al cuarto, porque si no tú no tienes ningún tipo de comunicación con los médicos. Y iba escuchándolo y fue como que eso la calmó tanto que ella logró empezar a respirar mejor. So, literalmente gracias a la morfina fue que empezó a mejorar La poco a morfina poco. y el Porque medicamento que ella también estaba medio nerviosa por todo lo del hospital, por todas las medicinas, todo el oxígeno que le estaban poniendo, y gracias a la morfina fue como que ella pudo calmarse un poco, ¿no? Como que bajar un poco a esa preocupación que tenía de Sí, estar en el hospital. Exacto. Y empezar a respirar mejor, como la saturación mejorar un poco también, y gracias a eso fue que poco a poco fue mejorando, ¿no? Entonces, después de eso, todos los días fueron así, poquito a poco, poquito a poco. Mi mamá ni siquiera se paraba de la cama a orinar, ir al baño ni nada, era todo en la cama, todo, porque si se paraba ya le bajaba la saturación de oxígeno muchísimo y era horrible. Eso, imagínense. Estuvo 10 días en el hospital, 10 días en cama, a punto de que la pasaran ya para cuidados intensivos. No puedo. Fueron 10 días que estuvo ahí que Yo lo nosotros... pienso y era una pesadilla. Yo me acuerdo que yo estaba como que los días iban pasando y yo lo único que decía, ¿cómo eran cuando esos días eran tranquilos, cuando yo tenía tranquilidad en mi vida? Y yo lo único que quería era volver a tener esa sensación. Mi mamá es una mamá muy, muy intensa, pero en el buen sentido de la palabra. Ella vive, yo y ella nos contamos todo y ella vive llamándome a mí las 24 horas del día. Yo no sé, es que
a cada hora yo por lo menos tengo una llamada. De hecho, ahorita estábamos contando en lo que va de día y es solo la mañana. Ya yo tengo como 12 llamadas de FaceTime de mi mamá. Ella vive hablando conmigo. Y entonces, con esto, por ejemplo, queremos decir que yo sé que hay muchos familiares de ustedes que también son así intensos, que son de eso, pero hay veces cuando esa persona, cuando ustedes la ven en ese punto, en ese límite, es como que ustedes empiezan a valorar entonces como que a ver, yo siempre valoré a mi mamá porque yo con mi mamá es como que ella es mi vida, pero... Claro, pero te lo digo, hay muchas personas que no. Hay muchas personas que cuando, por ejemplo, tienen una mamá, hasta que esa mamá, por ejemplo, no deje de estar ahí, como que ustedes van a empezar a valorarla. Como, ¿sabes? Es momento como que todo el mundo... Exacto, y no se dan cuenta de las cosas. Yo me acuerdo que estaba en el hospital, lo único que pensaba era, yo ahora mismo diera cualquier cosa por tener una llamada de ella por FaceTime así, tan intensa, de que me estresa a mí y que empieza a preguntarme todo de mi día. Yo ahora mismo daba cualquier cosa en ese momento por tener una llamada así. Y entonces ver tanta gente que no valoraba a su mamá. Yo estaba en FaceTime con ella y mi mamá muriéndose en un hospital y veía a la gente en internet haciendo y deshaciendo como si no existiera el virus, como si no pasara, poniendo en internet que todo era una mentira. Y yo decía, coño, una mentira hasta que es la tuya la que está ahí. Y entonces ese es el propósito de este video, que ahora mismo no estamos ni contando ni la mitad como es que es imposible ponerlo en palabras cómo fue esa semana. Horrible. Entonces yo era como que con Amelia, también aquí en la casa sufriendo, con la suegra en el hospital que no estaba ni mejorando. Como que para mí fue una semana horrible, una semana que Amelia también con la escuela, estresada. No tuvimos ni tiempo ni para pensar. Yo no tuve ni tiempo ni para pensar en un video. Literalmente, yo era todos los días sentado allá afuera o escuchando música, que era lo que me relajaba. Y es increíble porque mi mamá me decía, estando en el hospital, que no podía ni hablar casi, me decía, no han grabado, no han podido poner video por culpa mía, me decía. Y no tuvimos ni cabeza de pensar en un video. Vamos, es que nada tuve cabeza yo para pensar en esa semana, ¿no? Y como todo en esta vida, siempre que llueve escampa. Y al final que llovió tanto, escampó y como que ya poco a poco fue mejorando. Logró salir. A los 10 días le dieron el alta y fue horrible. De hecho, bajó hasta 20 libras en el hospital, en esa cama. Cuando yo volví a ver a mi mamá en persona fue como que un choque, era otra persona. Es increíble como el virus te deteriora cantidad, la piel te la cambia, es horrible. Pero bueno, son cosas que tienen solución, que son como mínimas en este momento, pero es muy, muy fuerte. Como quiera que sea, sí choca un poquito. Y las secuelas que tiene son horribles. Incluso para personas que no les dé como que tan severo como mi mamá. Las secuelas sí están ahí porque, por ejemplo, yo tuve el virus un poquito más que Joel, tampoco fue malo, pero a día de hoy ya yo di negativo y yo sigo teniendo síntomas. Por ejemplo, tengo dolores en los riñones, que yo nunca había padecido los riñones. No tengo todavía el olfato del 100%, solamente huelo perfumes bien fuertes que me pongo en la nariz y ya, más nada. Pero en el caso mío, yo el olfato y el sabor tampoco lo tengo al 100%. Sí, pero lo tienes mucho más, como lo tienes mucho. Lo tengo mucho más, no tengo ninguna secuela por ahora, no me siento nada en los riñones, en los pulmones, no me siento nada. Eso depende también de la persona, no todo el mundo lo es igual el virus, ¿no? Entonces, bueno chicos, entonces con este video hemos querido como que, ¿sabes? Primeramente decirle por qué no grabamos en ese tiempo, porque estuvimos bien perdidos, exacto. Estuvimos perdidos por un tiempito también aquí en YouTube. Esta fue la razón. También queremos con este video hacerle un poco de conciencia a todas las personas que nos ven a nosotros y que tomen, ¿sabes? Que sean responsables con todo el tema del virus, porque conozco muchas personas y veo muchas personas en las redes sociales que se están tomando. Da un poquito de rabia cuando uno ve en las redes sociales lo que ponen tanta gente de que como que es una mentira. Yo sí entiendo que puede que hayan politizado, se dice, politizado, bueno, el virus, y que los números puede que estén inflados, pero que el hecho de que los números estén inflados no significa que sea mentira y no significa que el virus no está de afuera. Sí existe y eso tú no lo vas a saber hasta que te toque. Y es mejor evitar. Es lo que pasa. Es mejor evitar antes de tener tú a alguien tuyo ahí en un hospital o tú mismo, porque incluso jóvenes se han complicado y uno nunca sabe. Así que nada, chicos, no vean más que ser responsables, pongan sus máscaras, cuiden a sus familiares, a sus abuelos, a las personas mayores que tienen alrededor de ustedes. Yo sé que este video no fue como el típico video que hacemos siempre. Este video fue un poquito más triste de cierta manera, pero queremos reflejarle eso. En la vida no todo simplemente es diversión y cosas buenas. No se sientan seguros porque estén en el círculo cerrado, como que las mismas personas, ustedes, todo el mundo lo puede tener, cualquier persona, y que alguien te lo pegue no significa que te lo hizo intencional. Esa persona a lo mejor tampoco lo sabía y puede pasar de la manera más estúpida del mundo, pero es así. Así que cuídense, espero vernos la semana que viene con un video más alegre de cierta manera. Exacto. Queríamos compartir esta experiencia con ustedes porque fue un poco... dejar el recuerdo aquí de... verdaderamente, para unos años ver esto y reírnos y que nunca se nos olvide valorar la vida y valorar los momentos en familia, los momentos con las amistades, porque si algo aprendimos fue eso, que a veces nos enfocamos tanto en el trabajo, en el día a día y dejamos de vivir un poquito. Y por ejemplo, mi mamá era una persona que hacía eso, era muy de trabajo y aprendió la lección. Mi familia en general aprendimos la lección que a veces tenemos que ponernos a nosotros como prioridad antes que el trabajo, el dinero y todas esas cosas que son al final son secundarias.
Así que tome conciencia de este video y sea responsable. Nos vemos. En el próximo video.